Bueno, muy buenos tardes ya, tengan todos ustedes. Vamos a dar comienzo a esta conferencia híbrida. Ya tenemos conectados a 26, 27 y sigue subiendo la cuenta de los estudiantes que tenemos conectados, más los que estamos presentes. Tenemos el gusto de contar con el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, quien, siguiendo la temática de la semana pasada, pues nos hablará sobre asuntos de pérdidas de alimentos, pero ahora en un contexto de seguridad alimentaria. Le agradezco de antemano al doctor Eugenio Eliseo por haber hecho posible esta conferencia y le damos la más cordial bienvenida al doctor Genaro Aguilar, y el doctor Eugenio queda en la conducción de la conferencia. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto enorme estar nuevamente aquí en el centro del CIESTAM. Siempre que entro a esta sala me emociona mucho, me llena de grandes recuerdos. Y también es un gusto enorme contar con la compañía el día de hoy, dando seguimiento de alguna manera al tema que iniciamos la semana pasada con la presentación de los resultados de la ERAMO. Y ahora les quiero presentar al doctor Genaro Aguilar Sánchez, quien jugó, Gutiérrez, quien jugó un papel muy importante en el trabajo de la encuesta que se realizó con el INEGI. Podríamos decir, si me lo permite mi amigo Genaro, que fue el provocador de eso, ¿no? En algún sentido. Y bueno, para no profundizar más en el tema, porque él es un experto en ese asunto, les quiero compartir un poco de su currículum. Genaro Aguilar Gutiérrez es doctor en Ciencias Económicas, graduado con mención honorífica por la Universidad Estatal de Campinas, en Sao Paulo, Brasil. Maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero agrónomo especialista en Economía Agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Realizó también un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Colaboró con el doctor José Graciano da Silva, el exdirector mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, en el programa Hambre Cero en Brasil. Ha recibido importantes premios nacionales por sus investigaciones sobre pobreza y política social en México, como el premio Maestro Jesús Silva Herzog de la UNAM en 1998 y en el 2008, el premio Banamex de Economía en el 2001 y el premio del Instituto Nacional de Administración Pública 2001 también. Además, el Premio Nacional de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el 2008. Es autor de diversos libros, entre ellos los referentes a desigualdad, pobreza, hambre, desperdicio, seguridad alimentaria y finanzas públicas. Esos son los temas que aborda en sus diversos libros, y de numerosos artículos de investigación científica. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2000 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2003. Ha sido profesor de importantes universidades de América Latina, como la Universidad de Sao Paulo. Coordinó proyectos productivos contra la pobreza en diversas zonas del país. Participó en el diseño y operación del proyecto Generación de Empleo e Ingreso en Brasil. Bien, con nosotros el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, como ustedes ya pudieron escuchar,
colega egresado de Economía Agrícola, quien nos disertará sobre el tema de la inseguridad alimentaria y dentro de ese marco, cómo una política pública referente al manejo de las pérdidas y desperdicios de alimentos puede ser muy útil en el diseño de una política pública al respecto. Bien, sin más, y recibiéndolo con un fuerte aplauso, cedo la palabra al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez. Adelante. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría dar el agradecimiento a mi alma mater, la Universidad Autónoma Chapingo, al CIESTAM, al director del CIESTAM, y en particular me gustaría dar un agradecimiento muy personal al doctor Eugenio Santa Cruz, con quien hemos venido trabajando desde hace varios años en una red nacional de investigadores contra la pérdida y el desperdicio de alimentos, en particular en dos redes, una red latinoamericana, en la que el doctor ha contribuido en el debate, en la formulación de política pública a lo largo de varios países de América Latina, y también en la red nacional, en una red nacional que constituimos en el año 2015 de tecnólogos en temas, que participamos en la constitución de esta red nacional, una red que es básicamente de tecnólogos en cuestiones alimentarias, en transformación de alimentos, y esta red tiene participantes de más de 18 instituciones de educación superior de todo el país, destacadamente, y algunos investigadores del Tecnológico Nacional de México, donde hemos estado debatiendo, construyendo alternativas para la recuperación de alimentos que hoy se desperdician, y de la cual también formó parte para impulsar lo que ustedes conocieron la semana pasada, tengo entendido, que fue la encuesta de residuos alimenticios y materia orgánica del INEGI. Creemos, ya se los habrán platicado, que era muy importante establecer un mecanismo a través del cual tuviéramos una línea basal del desperdicio de alimentos en México. Pero sin adelantarme, me gustaría solo sintetizar, que la exposición del día de hoy está diseñada para transcurrir primero desde el concepto de seguridad alimentaria y ampliarlo un poco más, porque los estudios especializados hablan muy poco de la otra parte que ya está en el debate internacional desde hace por lo menos una década y media, que es la parte nutricional, seguridad alimentaria y nutricional. Y también transcurrir, digamos, desde el concepto de seguridad alimentaria hacia el concepto más amplio, recuperando el pensamiento de Josué de Castro, que fue director también de la FAO, otro brasileño, que él hablaba de que la seguridad alimentaria era algo, de que el tema de la seguridad alimentaria era algo muchísimo más que eso, era un problema de hambre en la región latinoamericana. Entonces voy a transcurrir, digamos, desde el concepto de seguridad alimentaria, pasar por el concepto de hambre, posteriormente, y por qué es importante pasar de ese concepto al concepto de hambre, posteriormente pasar al tema de la eficiencia de las cadenas agroalimentarias, pero particularmente pasar por el tema también del paradigma que domina los sistemas agroalimentarios en el mundo todavía, que es el paradigma de la producción, de la productividad, de elevar la eficiencia y de elevar los rendimientos por hectárea. Entonces vamos a ver que esto es muy importante, pasar por ese paradigma y cuestionarlo en la medida en que planteamos que no se trata nada más de un problema de producción, sino también y sobre todo de un problema de distribución y de eficiencia en las cadenas agroalimentarias. Y de ahí nos vamos al tema, precisamente en el tema de la eficiencia de las cadenas agroalimentarias, al tema de lo que son las pérdidas y desperdicios de alimentos en el país, y cómo de ahí podemos transitar hacia la generación de propuestas de política pública que atiendan el tema de de las pérdidas y desperdicios de alimentos, particularmente en países como México, del tema de las pérdidas de alimento en el campo, y cómo una estrategia de combate a esas pérdidas podría ser uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria en México. Entonces, la presentación tiene 5 puntos. El primero es la inseguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, cuál es el panorama global que tenemos en este momento.
las dimensiones de la seguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria en México, a qué proporción de la población nos estamos refiriendo, y luego pasar en la discusión del paradigma de la producción al paradigma del ingreso disponible y la distribución de los alimentos, para llegar finalmente al tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Déjenme mostrarles esta gráfica. Si ustedes observan, en el año 2000, el 22.9% de los niños en los países, el 22.9% de los niños nacidos en el mundo nacían con sobrepeso, y esa proporción cayó a 20.5% en el año 2015. En el año 2012, el 49.9% de los niños nacidos en el mundo recibían amamantación exclusiva hasta los 6 meses de edad por parte de la madre, y ese porcentaje subió a 59%. En el año 2000, 203.6 millones de personas, son millones, perdón, no dije por ciento, son millones de personas. En el año 2000, 203.6 millones de personas, de niños abajo de 5 años, estaban con estatura inferior a la que deberían de tener de acuerdo a su edad. Ese número cayó hacia 149 millones en el año 2020. Por otra parte, en el año 2020, el 45% de los niños abajo de 6 años de edad tenían un grado evidente de desnutrición, de debilidad en el cuerpo. En el año 2000, el 33%. Bueno, hasta aquí, si nosotros leemos los datos hasta aquí, pareciera un panorama en el cual observamos que la alimentación o la nutrición de la población más pobre en el mundo está mejorando. Hasta ahí. Hay datos que muestran que de 22.9 millones de niños con peso inferior como que nacieron con bajo peso, cayó a 20 millones en el año 2015, y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí, estos datos parecieran alentadores en el sentido de que está mejorando la nutrición en el mundo. Sin embargo, a pesar de que está mejorando la nutrición en el mundo, no estamos mejorando, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de igual manera en países pobres que en países ricos, por una parte. Pero además, ¿sí?, se ha presentado el incremento de factores que hablan de una malnutrición en el mundo. De 33.3 millones de niños que tenían sobrepeso, los niños abajo de 5 años, de 33.3 millones, la cantidad subió a 38.9 millones en el año 2020. Es decir, hubo un incremento importante de los niños con sobrepeso. De las madres que tenían condiciones de anemia en el mundo subieron de 493 millones a 570 millones. Y las personas adultas con obesidad en el año 2000 eran 341 millones de personas, y subió el dato a la alarmante cifra de más de 670 millones. Casi se duplicó el número de personas entre el año 2020 y el año 2016 de personas con obesidad en el mundo. Si nosotros lo vemos por países, estas líneas amarillas son los países de más bajos ingresos, y en el extremo de la derecha tenemos el azul más oscuro, tenemos a los países con alto nivel de desarrollo, y en medio tenemos a los países con niveles de ingreso medio. Aquí tenemos el 69% en el año 2012 de los niños que habían nacido con bajo peso. El 69% se ubicaban en países de ingreso medios bajos. Pero ese porcentaje cayó a 68%, mientras que en los países más pobres ese porcentaje subió a 15%. De los niños que eran alimentados exclusivamente a base de leche materna, el 60% subió a 63% en los países de ingresos medios bajos. Si nosotros observamos el extremo derecho de cada uno de los gráficos, podemos ver que los indicadores de malnutrición en realidad cayeron mucho en los países muy desarrollados, pero aumentaron en los países de bajo nivel de desarrollo.
especialmente de los más pobres, de los países más pobres. Evidentemente aquí en el color amarillo tenemos a los países de África, del este asiático, sobre todo de Asia, del Asia más pobre, y en el centro tenemos a países como los países centroamericanos, como Salvador, Nicaragua, Guatemala, etcétera. De igual manera, vean ustedes que los indicadores de sobrepeso, aquí también, este también indicaría dentro de estos, ¿verdad? De los niños que tienen debilidad abajo de los 5 años. Pero el porcentaje de las personas que tienen obesidad de los niños y de las personas que tienen obesidad es mayor en los países desarrollados. Bueno, estos son algunos indicadores que nos dan una idea general de cómo se encuentra la situación de la nutrición en el mundo. Pero la pregunta que nos trae el primer momento es, ¿qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria, de acuerdo como ha sido definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es una situación en donde todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Las personas que no se ubiquen en esa categoría tienen algún grado de inseguridad alimentaria. En el caso de México, déjenme avanzar un poco más para decir, ahorita les doy los datos para el caso de México. Este concepto de seguridad alimentaria es el que se ha estado usando abundantemente desde hace más de 30 años, en particular desde hace más de 20 años, con varias investigaciones que se han publicado en México, pero es un concepto que se queda todavía insuficiente. Durante la Conferencia Internacional de 1992 de la Organización de las Naciones Unidas, se analizó la necesidad de incorporar al concepto de seguridad alimentaria y nutricional, al concepto de seguridad alimentaria tradicional, el tema de la inocuidad de los alimentos y de la dimensión nutricional de los alimentos. Entonces, a partir de 1992, ya diversas publicaciones en el mundo, y quiero traer a debate el tema, porque en las investigaciones que hay en México, en la mayor parte de las investigaciones que hay en México sobre seguridad alimentaria, todavía no se aborda el tema de la parte nutricional. Es decir, tendríamos que empezar a debatir la seguridad alimentaria y nutricional más que solamente el concepto de seguridad alimentaria. Es decir, hay varios elementos adicionales, por ejemplo, como no es únicamente la disponibilidad de alimentos, sino, por ejemplo, otras dimensiones. En la metodología clásica de análisis de la seguridad alimentaria se habla de 4 dimensiones. Estas son la dimensión de la disponibilidad de alimentos, es decir, en una comunidad debe haber producción suficiente de alimentos, si no hay producción suficiente debe haber capacidad de importación de alimentos y debe haber toda una estructura y una estrategia nacional para conservar stocks de alimentos. De hecho, Estados Unidos, que es el país que tiene mayores reservas en el mundo, esto lo ven como una cuestión de seguridad nacional, tener un buen stock de alimentos, sobre todo de granos, que son lo fundamental en la alimentación, en la dieta mundial. La dimensión de acceso a los alimentos tiene que ver con la magnitud de la pobreza, con el poder adquisitivo de la población, con la existencia o no de infraestructura de transporte y de mercado y con la distribución de alimentos. Sin embargo, esta parte ha sido muy poco analizada en países como México. La dimensión de la estabilidad y la dimensión de la utilización también forman parte de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Entonces, en la estabilidad, por ejemplo, tenemos que ver temas como la variabilidad climática, que ustedes ya lo saben, incide en la estacionalidad o no de la disponibilidad de alimentos, las fluctuaciones de precios, y aquí hay una parte muy importante, sobre todo la parte de la interferencia de los grandes organismos, de las grandes empresas monopólicas para establecer precios de referencia, o de los intermediarios, como en el caso de México, muchos precios son establecidos por los intermediarios, y también la existencia de factores políticos y económicos. Y en el caso de la utilización, bueno, no es suficiente que haya disponibilidad, esos alimentos tienen que ser fundamentalmente inocuos, la calidad del agua, la calidad de la salud y el saneamiento público también son importantes para garantizar la seguridad alimentaria. La definición clásica de la seguridad alimentaria habla de estas 4 dimensiones
con énfasis casi exclusivamente en factores de producción de alimentos. Y entonces la gran pregunta es, como decía Josué de Castro hace ya más de 50, 70 años casi, ¿se necesita producir más? Esa es la gran pregunta. Si nosotros nos quedamos con el concepto clásico y tradicional de seguridad alimentaria, sin duda vamos a poner el énfasis en la eficiencia, en el rendimiento por hectárea y en la necesidad de producir más y más alimentos bajo la óptica, bajo el enfoque de que no hay alimentos suficientes para abastecer a toda la población, no solo en México, sino en todo el planeta. La pregunta sería, ¿necesitamos una revolución verde otra vez? Y la pregunta viene a colación por lo que vamos a abordar más adelante, este enfoque de producir más nos llevaría a esta idea neomalthusiana, o ustedes saben que Roberto Malthus fue un economista que decía que la producción de alimentos debía acelerarse porque la población, o se tenía que reducir la acelerada reproducción de la especie humana, porque la humanidad estaba creciendo a tasas geométricas, mientras que los alimentos lo hacían a tasas aritméticas, y entonces decía que a largo plazo habría un problema de producción suficiente de alimentos. Lo que yo vengo aquí a enfatizar es que si nosotros ponemos el énfasis exclusivamente en el lado productivo, pues por supuesto de ahí se derivan propuestas de políticas públicas que hacen énfasis en la inversión en investigación y desarrollo, y estaremos entonces frecuentemente señalando que exclusivamente hace falta más inversión en investigación y desarrollo, que hace falta más financiamiento al campo en programas tradicionales de fomento a la productividad y a la producción, como por ejemplo el programa Procampo, o como ahora la seguridad alimentaria mexicana, que hace más énfasis en la cobertura de precios a los productores de grano. Estaríamos haciendo énfasis en la generación de programas públicos que generen oferta de alimentos. Yo les voy a poner un ejemplo. En el año 2013 hicimos un análisis bien detallado de todos los programas públicos que atendían al campo mexicano. En ese año, en el año 2013, no tengo actualizada la cifra, pero en el año 2013 había 197 programas públicos que de una o de otra manera estaban subsidiando a la agricultura mexicana. Si nosotros esos 197 programas públicos los analizamos a lo largo de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo, y vamos poniendo todos los programas, todos los subsidios que había en este país a la producción de alimentos, y vamos caminando hacia el centro de la cadena agroalimentaria, pasando por el transporte y pasando por los intermediarios, antes de llegar a los extremos, vamos a observar lo siguiente. En el año 2013, de esos 197 programas públicos que había, 182 estaban en los dos extremos de la cadena agroalimentaria. O estaban subsidiando la producción de alimentos, o estaban subsidiando el consumo de alimentos. 182 de 197. Es decir, que la mitad, o la parte central de la cadena agroalimentaria estaba completamente vacía de programas públicos. Si nosotros tomamos cada uno de esos eslabones, eso es lo que estaba ocurriendo, y ese era el paradigma dominante en el país. O se fomentaba la oferta, o se fomentaba la demanda de alimentos. Pero no había programas, todavía no los hay, programas que fomenten una buena distribución al centro de las cadenas agroalimentarias de todo el país. Aunque ese análisis no lo hemos actualizado, yo les puedo decir con toda seguridad que seguimos con el mismo vacío de programas al centro de la cadena agroalimentaria para para lo que le llamaban anteriormente, lo que existía, se conocía como los sistemas producto. Lo hicimos para varios sistemas producto y en todos salía exactamente lo mismo. Entonces, tenemos un gran vacío, digamos, de programas, de políticas públicas, de acciones en el centro de las cadenas agroalimentarias. Están vacías de acción del gobierno en el centro. Estamos otra vez
O estamos fomentando la oferta o estamos fomentando la demanda. Entonces, de esas políticas públicas que tienen en mente que lo más importante es la producción y la productividad, se derivan políticas de este tipo. Incluso el financiamiento a alumnos en las universidades tiene que ver con eso. Si necesitamos nuevas carreras, esas carreras tendrán que estar centradas casi siempre en la generación de nuevos alimentos. Recientemente, por cierto, hablando de la actualidad de planes y programas de estudio, muy interesante un documento que salió recientemente de un profesor que decía, de aquí del CIESTAM, que era importante, por ejemplo, fomentar, él no lo dice en esas palabras, pero se intuye que eso es lo que está, el mensaje que está enviando, que ya en el mundo las transformaciones del sistema agroalimentario mundial son tales que ya el agrónomo que se está formando el día de hoy ya no va a ser apto para el día de mañana. Y ya muy poco, dentro de poco. Ya se está, por ejemplo, esas transformaciones del sistema agroalimentario mundial ya están indicando mucho dos necesidades urgentes. Número uno, la generación de profesionales en la agronomía que vean hacia la generación de proteínas que no son de origen animal, que son de origen vegetal. Eso es muy importante. Por ahí están, yo acabo de revisar un documento que va a publicar dentro de poco la revista Frontiers, del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, donde básicamente se está recomendando a todos los países del mundo, porque ahí así viene la tendencia de los sistemas comerciales modernos, de la transformación de la producción de proteína de origen animal, sustituirla gradualmente por proteína o de origen vegetal o proteína generada con otras técnicas muy diferentes a las que se tienen en los sistemas de producción pecuaria tradicional, ¿no? Por todo el tema del bienestar de los animales, etcétera. Bueno, ese es un gran tema, pero eso tiene que ver con el paradigma que está detrás de lo que dicta la política pública. Otro gran tema es el de las pérdidas y desperdicios de alimentos, y eso lo vamos a ver a continuación. En el caso de México, la seguridad alimentaria se mide a través de la escala mexicana de seguridad alimentaria. Esta escala mexicana de seguridad alimentaria es un módulo de preguntas que se incorporó a la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares en el año 2008, donde básicamente es el módulo de condiciones socioeconómicas, donde básicamente se hacen 12 preguntas a aquellos entrevistados. De todos los que son entrevistados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares cada 2 años, un sector de ese universo de entrevistados, un sector se le aplica el módulo de condiciones socioeconómicas, y dentro del módulo de condiciones socioeconómicas se aplica el de la escala mexicana de seguridad alimentaria, con 12 preguntas para saber si en los últimos 12 meses, en los últimos 3 meses, las personas sienten que comieron suficiente. Yo solamente voy a leer 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 12, que dice: en los 3 últimos meses, por falta de dinero o de recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años dentro del hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día? Esas preguntas se hacen. La pregunta número 5, en los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto de este hogar sintió hambre, pero no comió? Entonces, estas preguntas, que son más bien de percepción de los hogares, ayudan a medir dentro de los hogares si los hogares en México tienen algún grado de inseguridad alimentaria. A partir de la aplicación de esas 12 preguntas del módulo de condiciones socioeconómicas de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, se generan 4 clasificaciones de la población en México. Número 1, hogares con inseguridad alimentaria implican aquellas. Voy al primero. Hogares con seguridad alimentaria son aquellos que respondieron positivamente a todas las preguntas. Negativamente, ninguna respuesta afirmativa. Es decir, que siempre tuvieron recursos suficientes para alimentarse durante todos los días a lo largo del año. Hogares con inseguridad alimentaria implica una reducción en la calidad de alimentos, 1 a 3 preguntas afirmativas, 1 a 3 respuestas afirmativas. Hogares con inseguridad alimentaria moderada, cuando dentro del hogar de 4 a 7 respuestas fueron afirmativas de esas 12, y finalmente hogares con inseguridad alimentaria severa, es decir, que casi a todo dijeron
dijeron que sí, que padecían esa circunstancia, de 8 a 12 respuestas afirmativas. Curiosamente, déjenme decirles que yo desarrollé otro método de análisis, porque yo no le llamo seguridad alimentaria, yo le llamo hambre, ¿no? Cuando la gente no tiene recursos suficientes, y ahorita les voy a decir cuál es el argumento teórico, cuando la gente no tiene recursos suficientes para alimentarse cotidianamente. Entonces, de acuerdo con el método que yo desarrollé, yo mido cuántas personas dentro de los hogares tienen un ingreso inferior a un cuarto, al equivalente a un cuarto de salario mínimo de 1980 por persona dentro del hogar. Y ahora les voy a decir por qué de 1980, porque en 1980 fue el punto más bajo de proporción de personas pobres en este país. A partir de 1980, si nosotros agarramos una serie histórica desde el 50 en adelante, en el 80 fue el punto más bajo, a partir del 80 empezó a subir. Entonces, resulta que con un salario mínimo de 1980, una persona salía de la línea, esa era la línea de pobreza que yo establecí, salía de condición de pobre, con un salario mínimo por persona dentro de un hogar. Con la mitad de un salario mínimo por persona dentro del hogar, las personas estaban padeciendo algún grado de pobreza relativamente extrema, y con un cuarto de salario mínimo, son comunidades indígenas casi siempre, o personas que viven en comunidades indígenas que no tienen ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente todos los días durante 3 veces al día. Entonces, cuando yo hago el cálculo a partir de líneas de pobreza con un cuarto de salario mínimo por persona de 1980, los datos son casi idénticos a los que se arrojan con la escala mexicana de seguridad alimentaria. Y en el año 2018 se tenían 6.5 millones de personas en esa condición, es decir, en situación de pobreza extrema o de inseguridad alimentaria severa, e insisto, yo lo denomino en condiciones de hambre. De acuerdo con los datos más recientes, publicados por la FAO en el documento El Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo, en México en el año 2020, había 7.2% de la población subalimentada o con esta condición de inseguridad alimentaria severa, 9.2 millones de personas. Esa cifra cayó en el año 2021 a 6.1%, que son 7.8 millones de personas en el año 2021. Si continuamos con la tendencia de disminución de la población en situación de viviendo en condiciones de hambre, o lo podemos denominar así también en situación de inseguridad alimentaria severa, con esa tendencia de caída, aún en el año 2024 todavía tendríamos a 3.1 millones de personas en el país, y eso equivale a la población completita de algún país centroamericano. Es como si tuviéramos dentro del país otro país que vive completamente en situación de hambre. En el año 2024 todavía tendríamos a 3.1 millones de personas viviendo en condiciones de hambre. Es decir, que a pesar de la reducción registrada en los últimos 2 años, es importante continuar con otro tipo de políticas que afecten, por supuesto, las actuales. Algunas de las actuales están afectando directamente el ingreso disponible de las familias pobres, pero déjenme decirles, hice un análisis de descomposición del índice de Gini para ver qué parte de la caída en la desigualdad, porque hay una caída importante en la desigualdad en los últimos años, qué parte de la caída en la desigualdad se debe a transferencias directas de ingreso y qué parte se debe a remesas que están recibiendo las familias pobres. Y entonces resulta que el 65% de la caída se debe a remesas y solo el 35% de la caída en el índice de Gini en los últimos 2 años se debe a transferencias directas hacia los hogares más pobres. Es decir, que es importante, están contribuyendo esos programas, pero es importante redoblar, porque solo las remesas están pegándole más a la pobreza, más a la extrema pobreza le están pegando más las remesas que la política pública. Y entonces pasamos a la discusión que yo les proponía desde el principio. Pasemos a discutir si debemos entonces seguir discutiendo el paradigma de la producción o si tenemos que pasar a la discusión del paradigma del ingreso disponible
y de la distribución de los alimentos. Yo propongo retomar el pensamiento de Josué de Castro, un sociólogo, bueno, era un médico, después sociólogo, un importante estudioso del tema de la nutrición de las personas más pobres en Latinoamérica, particularmente en el noreste de Brasil. Él hizo varios estudios, hizo un libro muy importante que se llama Geografía del Hambre, y a partir de ese libro, él propone que la desnutrición no es un problema, porque en esa época, sobre todo, se hablaba de que la desnutrición era fundamentalmente un problema de salud. Si tenemos muchos niños desnutridos, entonces hay que hacer montones de universidades en donde formemos médicos y especialistas en nutrición, porque ellos nos van a ayudar a resolver el problema de la malnutrición de los niños. Y él dice, no, el tema no es un tema de salud pública, el tema es un problema económico y es un problema social. Las personas más pobres en el mundo tienen ingresos insuficientes para atender ese problema. Vean ustedes, por ejemplo, hay una alta correlación entre la prevalencia de malnutrición y el ingreso per cápita de las personas en el mundo. Esta alta correlación tiene que ver con el hecho de que mientras más pobre hay, mientras más familias pobres hay en un país, ahí tenemos países como Ghana, Nepal, Bangladesh, Uganda, Tayikistán, Nicaragua, cada uno de estos puntos representa un país. Con datos de la FAO y del Banco Mundial, hacemos una regresión lineal y entonces obtenemos que hay, sí, a pesar de que el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación es bajo, hay una elevada correlación, aún así, entre ingreso per cápita y malnutrición o desnutrición de las personas. Entonces, quiere decir que hay una relación directa entre estas dos variables. Así que si en los últimos años, en los últimos 20 años previos a la pandemia, había venido disminuyendo, como les mostré al principio, la pobreza mundial, esta reducción de la pobreza mundial ha sido insuficiente para resolver el problema de la desnutrición y todavía de la malnutrición que están dando como origen grandes números de niños abajo de 5 años con problemas, por ejemplo, de obesidad. Entonces, aquí básicamente decimos que, por lo tanto, la desnutrición no solamente depende de factores exclusivamente de salud pública, también depende del ingreso disponible de los hogares. La calidad de entonces eso significa que también se tiene que tener mayores ingresos, pero también se tiene que tener una adecuada adquisición de alimentos. La calidad de la alimentación es relevante, y entonces aquí lo vemos. Si nosotros relacionamos el porcentaje de niños abajo de 5 años que no tienen estatura, que tienen una estatura muy baja, y ahí tenemos todos los países, y lo correlacionamos con el porcentaje de la dieta que está a base de cereales, raíces y tubérculos, ¿no? Pues vemos que entonces hay una alta correlación entre esa baja talla de los niños abajo de 5 años y la calidad de lo que están comiendo. Entonces hay países en el mundo, pues, particularmente en los países de África, donde la alimentación es básicamente a base de cereales, y por lo tanto los niños no alcanzan una buena talla después de los 5 años. Entonces, aquí podemos decir entonces que hay un conjunto de elementos determinantes de estos, digamos, de la seguridad alimentaria y nutricional. La disponibilidad de alimentos es insuficiente o inestable. La baja capacidad adquisitiva, y entonces ya pasamos al tema del ingreso disponible. El comportamiento alimentario no es adecuado, condiciones sanitarias o medioambientales que tampoco son adecuadas, y por lo tanto todo esto conduce a dietas inadecuadas y a vulnerabilidad a enfermedades crónicas en las poblaciones más pobres, lo que conduce a un estado permanente de inseguridad alimentaria y nutricional, que además, dicho sea de paso, después de cierta edad, ya no se puede revertir, o es muy difícil de revertir, ¿no? Entonces, cuando uno ve solamente, digamos, el patrón de consumo de los países desarrollados,
uno esperaría que las dietas funcionales, o uno asocia, ¿verdad?, con temas de alta tecnología, la disponibilidad de alimentos de otro tipo, alimentos orgánicos, y uno esperaría que todos los países de América, de Japón, de Europa del Este, Australia, estén hasta acá arriba, lo están, de hecho, y todos los países de África están en el extremo inferior, donde la alimentación está, es pues prácticamente de supervivencia. Sin embargo, cuando el ingreso disponible mejora, los hábitos de consumo cambian, y entonces por eso estamos diciendo que se requiere mayores ingresos, pero también debemos considerar los hábitos de compra. En los países hoy desarrollados, particularmente en Estados Unidos, hay muy malos hábitos alimenticios, y un sector importante de la población padece sobrepeso y obesidad severa, ¿no? Las porciones, en México ya hicimos un ejercicio con una cadena de restaurantes, con la cadena Tox, y ya gracias a ese ejercicio que hicimos hace 2, 3 años, ya la cadena Tox está ofreciendo medias porciones, por ejemplo, en los restaurantes. Antes no se ofrecían, son cosas en las que se deben incidir, porque se ofrecen platos muy grandes, todas las cadenas ofrecen platos muy grandes, entonces tenemos que hablar de temas de hábitos de compra, de porciones, cuestiones de embalaje, que sí, eso así se trabajan mucho en los centros de investigación. De la distancia recorrida poco se habla, pero por ejemplo, el jitomate que se produce en México, déjenme decirles, para empezar, la logística de la distribución de alimentos en México es esquizofrénica. Hay alimentos que viajan más que el 90% de los habitantes del país para llegar a su destino. Y así, por ejemplo, el jitomate viaja en un promedio de 1,800 a 2,400 kilómetros para llegar al centro de consumo final. Y cada uno de los alimentos, entonces las distancias recorridas nos hablan de la necesidad, número uno, de una logística, la distribución de alimentos más adecuada, pero también de la necesidad de centros de acopio y distribución de alimentos en el país. ¿Saben cuántas centrales de abasto tenemos en el país? Centrales de abasto y centros de distribución mayoristas de alimentos en México. Tenemos 86. Entonces uno pensaría, bueno, tenemos 32 entidades federativas, tenemos 86 centros de acopio y distribución de alimentos, pues parece razonable. Pero resulta que tenemos 300 ciudades importantes en el país. A pesar de tener solo 32, digamos 32 estados, hay 300 ciudades de buen nivel de tamaño. Si tenemos 300 ciudades de más de 1 millón de habitantes, ¿sí?, entonces se requeriría por lo menos un centro de acopio y distribución para cada una de esas 300 ciudades, y solo tenemos 86 centros de acopio y distribución de alimentos. Y esto entonces, esa logística esquizofrénica, falta de tecnología en los sistemas productivos, ahorita vamos a hablar de eso. Espero no tardarme más de 10 minutos para llegar a explicar un poco de lo de la pérdida y desperdicio. Dan origen, esa logística, esa distancia recorrida y esa falta de infraestructura de centros de acopio y distribución es una de las causas de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Parte de la lógica de todo esto que les estoy exponiendo viene en este libro, y ahí es el último libro que publicamos el año pasado, en medio de la pandemia, sobre la magnitud del hambre y el desperdicio en México. Y la magnitud del desperdicio es tal que se da en todos los sectores de la producción en México. Se da, por supuesto, en metales, vidrio, todo esto que ustedes ya conocen, pero también en alimentos. Y ahí tienen ustedes la cifra de lo que se desperdicia en todas las regiones del mundo. Bueno, de este universo concluimos a partir de varios, ya no me voy a detener mucho para explicar, si quieren en las preguntas explicamos un poquito, desarrollamos una metodología para el cálculo de las pérdidas y desperdicios de alimentos en México. Aparte, mientras esperábamos que funcionara o no, que se estableciera oficialmente algo como la ERAMO, la encuesta de residuos alimenticios, hicimos una cuantificación. Alrededor de, bueno, la FAO hizo un estudio muy importante en el 2011, pero más o menos tenemos los mismos resultados en México. Una tercera parte de lo que se produce no llega a los
no llega a aprovecharse. Significa a nivel mundial que 821 millones, bueno, además, a nivel mundial, 821 millones de personas se van a la cama cada noche con hambre. Parece paradójico. Y escenas como esta, ustedes las van a ver en todas partes del país durante la época de cosecha, de jitomate, de lechuga, de sandía, etcétera. Pero también hay tema de pérdida o desperdicio de leche, de pescado, de huevo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, porque además tiene esto, digamos, este tema de pérdida y desperdicio, tiene un gran impacto ambiental. Si las pérdidas y desperdicios en el mundo fueran un país, serían el tercer país más contaminante del mundo después de China y de Estados Unidos. Si las pérdidas y desperdicios, por la cantidad de agua que se invierte en producir alimentos que terminan en la basura y por la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente que se hacen a la atmósfera cada año de alimentos que también terminan así, ¿no? Y no se diga peor, ¿no?, que cuando los productores quieren hacerlo, aprovecharlo, le echan la tierra encima, ¿no? Y en lugar de, y no solamente, y eso genera grandes emisiones de metano, que son peores todavía que las emisiones de dióxido de carbono. Entonces tenemos más del 57% de los desechos de alimentos terminan en los vertederos y de sitios de disposición final, y el 43% en las zonas de producción. De 8 a 10% de las emisiones globales son de gases de efecto invernadero, provienen de alimentos que se desperdician, y una gran cantidad de agua. Con el agua, digamos, el agua que se desperdicia por los alimentos que se desperdician cada año en México, es suficiente para darle 300 litros de agua por persona a los 130 millones de habitantes que hay en México durante 2 años y medio. Es decir, esa agua serviría para abastecer al país, a todo el país, de agua potable durante 2 años y medio. En México, viene en ese libro, cada año se pierden o desperdician 22 millones de toneladas de alimentos, más de 22 millones de toneladas. ¿Dónde se desperdician? Hicimos un análisis. Estos gráficos, todos los que les estoy presentando, provienen de un estudio que hicimos para el Banco Mundial junto con una organización inglesa que es la más importante de análisis de pérdidas y desperdicios de alimentos en Europa. Y entonces hicimos un análisis de dónde se estaba produciendo, si en las zonas de producción, en el almacenamiento, el procesamiento, en la distribución al mayoreo, en la distribución al menudeo, o en los restaurantes, hoteles, etcétera, y lo que estas pérdidas generaban. Entonces aquí lo que el gráfico muestra es que la gran cantidad de pérdidas en México, la mayor parte de las pérdidas están al inicio de la cadena agroalimentaria por las características de la producción de alimentos en México. Están acá. A diferencia de lo que pasa en Europa, digamos, la gráfica se invierte. Es muy poco lo que se pierde en las zonas de producción y mucho lo que se pierde al final en la etapa del consumo de los alimentos. Entonces, esa es una diferencia fundamental. A partir de ese estudio identificamos para cada uno de los elementos, de los eslabones de la cadena agroalimentaria, dónde estaban los hotspots, los puntos de interés más relevantes donde se puede actuar desde la política pública para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Y entonces en ese gráfico ustedes identifican donde hay una letra H grandota, es que allí hay una gran nicho de oportunidad para resolver el problema de desperdicio de alimentos. Donde hay una H más pequeña quiere decir que hay una menor oportunidad de resolver el problema, tanto a corto como mediano o largo plazo. Por ejemplo, aquí en los grandes mercados, como la Central de Abasto, ustedes vayan, todos los días en la Central de Abasto de la Ciudad de México, salen de la Central de Abasto 180 toneladas, todos los días, de desperdicio de alimentos. 180 toneladas, todos los días. Y así sucesivamente, ¿no? También en los mercados, en los restaurantes, etcétera, en el sector al detalle, ¿no? En la venta al detalle, etcétera. Entonces, a partir de la identificación de cada una, digamos, a partir de la identificación de la problemática específica en cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria, propusimos una serie
identificamos una serie de problemas, ¿verdad? Como falta de infraestructura, problemas logísticos, falta de crédito, para cada uno de los eslabones, y cómo se podrían llevar a cabo, cómo se podrían resolver estos. ¿Y por qué nos interesan cómo se podrían resolver cada uno de estos problemas a lo largo de la cadena agroalimentaria? Porque podremos identificar áreas rojas y áreas verdes, ¿no? Áreas rojas donde se puede actuar más rápidamente, como es en las zonas de producción, para disminuir esas montañas de desperdicio de alimento, y donde hay menos oportunidad, sobre todo por la dispersión. Es más difícil actuar en cientos de miles de pequeños restaurantes, aunque legalmente se puede actuar a través de una ley que impida, como lo hicieron en Francia, por ejemplo, el desperdicio en los supermercados, ¿no? Pero vemos como mayor posibilidad de trabajar en las zonas, en las áreas de oportunidad, que son a las que se dirige la formación de agrónomos, que es en las zonas de producción y en el procesamiento. Entonces generamos una propuesta de una estrategia nacional que tiene una cantidad inmensa de detalles, que no voy a detener en ellos, que hablamos de problemas de infraestructura, de capacitación. Les pongo un ejemplo, allá en Michoacán, gran parte ya saben que es el productor número 1, es nuestro producto maravilla, ¿verdad?, del aguacate, lo exportamos a Estados Unidos, nada más que a la hora de cosecharlo, muchos de los trabajadores de los jornaleros, como les pagan a destajo, ¿no? Entonces, en lugar de treparse al árbol y bajar producto por producto, pues cuando no está por ahí el supervisor, sacuden el árbol y entonces caen los aguacates. Y si nosotros tomamos el fruto que recién cosechamos allá arriba y lo comparamos con el fruto que cayó en el suelo, se ven idénticos, incluso se sienten idénticos. Pero el fruto que llevó el golpe, cuando llega al destino final, se empieza a pudrir rápidamente y entonces es regresado y ya no les pagan a los productores. Entonces, identificamos problemas muy concretos de capacitación de la mano de obra en la producción, en el transporte, en la distribución, etcétera, y problemas logísticos y el papel que podrían jugar las universidades y los centros de investigación. ¿Cómo podría la identificación de estos problemas constituirse en una columna vertebral de una estrategia nacional para lograr la seguridad alimentaria? Solo me permito apuntar 2 o 3 cuestiones elementales. Si logramos que esos 22 millones de toneladas de alimentos no continúen siendo perdidas o desperdiciadas, automáticamente, dirían los economistas, por la ley de la oferta y la demanda, los precios de los alimentos tendrían que bajar para todo el mundo, porque tendríamos mayor disponibilidad de alimentos. Esos alimentos que están en el campo, si son disponibles en los grandes centros comerciales, en los centros de distribución, por lógica, en automático, tendría que haber una disminución en el precio de los alimentos. Del 30% que se desperdicia, yo he calculado que por lo menos tendría que reflejarse en una disminución del 15% en el precio de los alimentos. Tendría un impacto, por lo tanto, en la disponibilidad de los mismos y se pueden dar incentivos cruzados entre la producción o el desperdicio de un alimento versus el desperdicio en otro. Entonces, básicamente, hasta ahí lo voy a dejar. Me gustaría, si hay algunas preguntas, trabajar con esas preguntas. Muchas gracias. Ahí está. Bien, pues gracias al doctor Genaro por su exposición. Está abierta la sesión de preguntas para el doctor y no sé si en el chat haya alguna pregunta. Ahorita me indican. Adelante. Sí. Adelante. Gracias, doctor, por su ponencia, bastante buena. Solo tengo una pregunta, quizás un poco para la reflexión. ¿Quién debería pagar por el acceso de alimentos inocuos y nutritivos para que los pobres pues tengan acceso a ese tipo de alimentos? ¿El Estado o quién? Y en el caso de que fuera el Estado, ¿cómo se podría empalmar la política pública o los programas públicos
con los intereses, digamos, nacionales. Muchos de los cultivos nutracéuticos o especies nutracéuticas o de alimentos funcionales no están dentro de los intereses a veces del gobierno en curso, ¿no? Nada más sería eso. Gracias. Si quieren, recibimos otra pregunta. ¿Alguien más para que haga un bloque? Adelante, compañero. Ahí va el micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias por su exposición, muy interesante. Y mi pregunta es, en el tema de la pérdida y el desperdicio de los alimentos en el objetivo 12.3 de los ODS, menciona que para el 2030 se debe de reducir a la mitad esta pérdida o desperdicio. Sin embargo, me gustaría saber cuál es su opinión en torno a este tema de lo que está haciendo o de las estrategias que está implementando México. No sé hasta qué grado se podría cumplir o cuál sería como desde su experiencia el avance que se tiene dentro de las políticas públicas para poder lograr o abonar a este objetivo. Buenas tardes y muchas gracias. Mi pregunta va encaminada, usted habla ahorita sobre seguridad alimentaria, entonces mi pregunta es, ¿cómo se relaciona un poquito lo que viene siendo la soberanía alimentaria, que se habla de algunos aspectos sobre estudios de la dependencia de algunos países en la producción de alimentos? ¿Cómo en México va encaminada de la mano? Y otra es, ¿qué alternativas propone desde el punto de vista, por ejemplo, agrícola y económico para los productores que no es ¿cómo se dice? Que no es rentable, por ejemplo, el cosechar alguna de sus parcelas, en el ejemplo tomate, tomatillo, en el ejemplo ya cuando se desperdician muchos alimentos, ¿qué se propone ahí? ¿Estás ahí? Bien, ahí. Primeras tres, voy a tratar de leer las tres que tenemos en el chat. Bueno, si me permiten, entonces voy a empezar por el tema del objetivo 12.3, de los objetivos de desarrollo sostenible, porque me parece muy relevante que México firmó un compromiso a nivel internacional para lograr la disminución. Cuando este compromiso se firmó, no se tenía, sigue sin tenerse todavía. Si tú dices, bueno, si el compromiso es reducir los desperdicios, las pérdidas y desperdicios a la mitad, la pregunta sería, ¿de qué tamaño son las pérdidas y desperdicios? No se tiene oficialmente una línea basal sobre desperdicio. Entonces, para cumplir con el objetivo, en primer lugar, tendrías que tener oficialmente una línea basal. Entonces, desde hace más de 3 años hemos venido insistiendo para que el gobierno construya una metodología de cuantificación para tener una cifra oficial en México sobre desperdicio de alimentos. Una parte del esfuerzo ya se está llevando a cabo, porque precisamente la encuesta de residuos de alimentos es para eso, para que el gobierno pueda lanzar un dato oficial y a partir de eso ver si se cumple para el año 2030. Se constituyeron, para el logro de ese compromiso, se constituyó un grupo de trabajo desde el año 2016, pero después se desactivó ese grupo de trabajo. Déjenme decirles que como resultado de la cumbre del mes pasado, en la que se encontraron el presidente de México con el presidente de Estados Unidos y de Canadá, firmaron 6 compromisos. Fíjense, cuando hicieron la cumbre se firmaron 6 compromisos. Resulta que poco se ha dicho en México, pero uno de esos 6 compromisos firmados por los 3 presidentes es desarrollar una estrategia conjunta entre Estados Unidos, Canadá y México contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Así de relevante es el tema. Entonces, en mi opinión, yo creo que ahora que ya se firmó ese compromiso formal, ese compromiso, por cierto, lo propuso Estados Unidos. Entonces, el gobierno mexicano lo aceptó y se firmó ese compromiso. Entonces, recientemente, de hecho, nos contactaron de la SADER para saber cómo podríamos empezar a abordar ese tema, porque ya es un compromiso institucional del gobierno de México. Tengo la impresión de que a partir de ahora se van a poner sobre la mesa grupos de trabajo especializados para hacer una atención de este tema, ¿no?
Entonces, por ahí quedaría la respuesta. Yo creo que el gobierno mexicano va a tener que integrar en este momento ya un grupo de trabajo que rápidamente dé el dato oficial de la pérdida y el desperdicio y que genere propuestas de estrategias para reducir la pérdida y el desperdicio. ¿Qué se puede hacer con los productores? Obviamente, los productores no lo dejan en el campo porque no quieran venderlo, lo dejan por falta de precio, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer con ellos? Déjenme decirles, la semana pasada, les pongo un ejemplo, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, yo iba a venir a la conferencia de la doctora Alejandra, no pude estar en la conferencia porque nos fuimos a hacer un acuerdo con productores de queso del estado de Puebla, que actualmente cuando producen el queso, el suero que resulta de la producción de queso, que por cierto es rico en proteínas, lo están echando al drenaje. Eso lo hacen cientos de productores, miles de productores de queso en todo el país, teniendo un impacto ambiental muy elevado, generando contaminación y sin aprovechar comercialmente ese producto. Bueno, con esos en particular, esos no lo tiran por razones de precio, eso lo tiran porque no tienen comprador. Bueno, estamos haciendo acuerdos con grandes empresas para que les compren a los productores, aunque sea a un precio más bajo al comercial, ¿sí?, ese desperdicio. Ya hicimos un acuerdo, ya se van a recuperar 20,000 toneladas de suero al año que se iban por el drenaje. Y van a beneficiar a los productores. Y alguien me diría, oye, pero es que nada más les van a pagar 2 millones de pesos a los productores que están arrojando ese suero al año, una empresa privada. Y dicen, pues nada más les van a pagar 2 millones y ellos van a sacar un montón de ganancias. Les van a pagar 2 millones por un producto que echaban al drenaje. Entonces es un ingreso para los productores. Ese es un ejemplo. Pero en el caso de los productores, y esto podría hacerse con los productores que por motivos de precio no sacan ese producto y lo dejan así en montañas, ¿no? Eso podría hacerse. Buscar asociaciones asociaciones público-privadas para fomentar la recuperación de esos alimentos y les puedes dar una transformación. Por supuesto, ya hay tecnologías para hacer transformación in situ, pero no hay inversionistas en varios estados del país. Si tú vas al estado de Sinaloa, ahí todo está procesado industrialmente, todo. Sacan camarón, le cortan la cabeza, le cortan la cabeza y la cola, empacan el camarón y lo venden a los grandes distribuidores de camarón del país. La cabeza y la cola no la tiran. La procesan y hacen harina para alimentar al ganado. Nada más que eso no ocurre en Chiapas, en Puerto Progreso, donde también es una zona productora de camarón. Podemos llevar a la empresa, la vamos a llevar a la misma que va a comprar el suero, la vamos a llevar a comunidades apartadas de Chiapas, donde están tirando cabeza, cola de camarón, cabeza de pescado, la columna vertebral del pescado, lo están tirando junto con la cola, filetean el pescado y todo lo demás lo echan a la basura. Yo traigo unos videos, pero ya no se los voy a pasar, pero les describo la acción. Tiran todo. En algunas ocasiones, este resto de alimento puede ser el 40% de la producción. Y se puede recuperar si los productores que están tirando ahora ese producto están dispuestos a recibir algún incentivo, que por supuesto no va a ser equivalente al precio de comercialización del producto, pero va a ser una forma de recuperar algo. ¿Quién lo haría? ¿El Estado? Probablemente lo puede hacer en asociaciones público-privadas, pero yo diría, por ejemplo, cuando se creó Segalmex, mi cara de Juat fue, híjoles, es que sí, nos vamos con granos básicos, maíz, trigo, nada más que el 80% de la dieta del mexicano está a base de frutas y verduras que no están en el abanico de cobertura de Segalmex. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en ese sector? En el sector productor. En Michoacán, en la Tierra Caliente, hay una empresa, una integradora de productores, de 300 productores, que solo esa integradora está registrando 5,000 toneladas de mango desperdiciado al año. Y ganan muy bien todos los productores porque el resto del producto lo mandan a Europa. Pero para mandarlo a Europa tiene que tener ciertas características estéticas y también una serie de elementos mínimos que requiere el mercado europeo.
El resto lo están desechando. Casi 5,000 toneladas de mango desechadas al año, que se podrían reaprovechar, e incluso para hacer otros subproductos, a lo mejor alimento para ganado bovino, productos deshidratados, productos congelados, no les digo porque congelados, eso te mata cualquier negocio, ¿no? Es decir, congelar cualquier producto genera altísimos costos de producción, pero deshidratar sí, y no lo están haciendo muchas empresas. Sin embargo, si te vas a las empresas productoras de mango en Jalisco, ellos sí lo están deshidratando. Entonces, tenemos una heterogeneidad estructural en el sistema agroproductor nacional que podríamos mirar hacia los pequeños y medianos productores que hoy no están recibiendo nada por producto que terminan tirando y que podrían recibir no 1,000, que es lo que establece el mercado, pero podrían recibir 100. Entonces ahí digamos que la creatividad del agrónomo, hay que buscar llegar a esas zonas. Pero creo que a ver, con eso respondí las 3 preguntas. Bien, hay varias reacciones en el chat. Muchos y varias compañeras están pidiendo la presentación. Está a la disposición el doctor Jorge Aguilar. Podría pedirle al equipo de apoyo para que envíe a quienes están solicitando esa presentación y los datos, las referencias. También hay algunas preguntas, como esta que señala que en la presentación el doctor Genaro habló de la disminución de los precios al haber un incremento de la oferta de los alimentos disponibles al no desperdiciar tanto, y nos dicen que si esa disminución de precios no afectaría a los productores, ¿sí? Los productores siempre están buscando maximizar sus ganancias, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. También nos hablan sobre el tema de la legislación, que si se está haciendo algo al respecto de la legislación aquí en México, como la que referías en Europa, y otros más son bastante específicos que nos dicen qué pasa con los productores que no cuentan con los estándares de calidad para entrar a mercados más grandes y esto propicia que haya desperdicio de alimentos. ¿Qué estrategia hay? Lo acaba de mencionar el doctor, pero también le pedimos que profundice en ese sentido. Entonces ahí están otras 3 preguntas para el doctor. Bueno, el primero era sobre los precios, ¿no? Yo diría, si ustedes hacen un análisis de casi todas las cadenas agroalimentarias del país, la mayor parte de lo que el precio al productor siempre es muy bajo comparado con el precio al consumidor. Es decir, tenemos un gran problema con los intermediarios en todo el país de todas las cadenas agroalimentarias. Entonces, yo lo que diría es que ahí lo que se tiene que hacer es una estrategia para generar circuitos cortos en los que los productores puedan estar en comunicación directa con los distribuidores de alimentos. Gran parte, si ustedes van a la central de abastos, cualquier día van a encontrar que el precio del jitomate, el precio del aguacate está muy por debajo de los precios que ustedes tienen aquí al lado de la universidad, ¿no? Y entonces cuando ustedes van allá se dan cuenta de que seguramente el precio pagado al productor también está muy bajo. Y eso significa que tendremos que generar alguna estrategia para resolver la distancia que existe entre los productores y los consumidores. Ese es un gran problema en México. Por ahí lo aparecía en el diagrama con un H así gigante, el problema de los intermediarios que debemos resolverlo y que permitiría tener un mejor precio para los productores. Es decir, que la disminución global del precio de los alimentos, como lo decíamos, con mayor disponibilidad de los mismos, no tendría necesariamente por qué afectar, por lo menos no en la misma proporción, a productores que a distribuidores y a intermediarios. La otra pregunta, doctor, ¿cuál era?
Era la referente a la legislación. La legislación, sí hay una propuesta y nosotros hicimos junto con la Asociación Mexicana, se llamaba Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, hoy se llama Bancos de Alimentos de México, hicimos una propuesta al Senado de la República sobre una legislación en la materia desde el año 2016, no avanzó, quedó en comisiones, hay varias propuestas, algunas más en el sentido de castigar, de imponer sanciones a los que desperdician, y otras más en el sentido de incentivar. La de nosotros iba más bien en el sentido de incentivar la disminución de las pérdidas de alimentos. Sí las hay, pero no tenemos ninguna todavía. Se aprobó recientemente, parcialmente, la ley de economía circular, pero la ley de economía circular tiene varias dificultades en este tema. Este tema lo aborda muy marginalmente. Es decir, la ley de economía circular habla de la necesidad de circular todos los productos, pero no habla específicamente, no se mete mucho al tema y tiene especificidades muy concretas el tema de la producción de alimentos que no están contempladas en la iniciativa de ley de economía circular. Bien, damos paso a ahora si hay algunas otras preguntas aquí en la sala para que, sí, adelante compañera, le paso el... Muchas gracias, doctor. En la información que nos mostraba de la población en inseguridad alimentaria, ¿no? Estos que respondían afirmativamente más de 6 preguntas. ¿Qué porcentaje de esos están justamente en el sector primario? Muchos colegas preguntaban, bueno, mucha de la preocupación es ¿qué pasa si se bajan los precios? Eso es el ingreso de esas familias y uno de los pilares que propicia, o más bien uno de los factores que propicia esta inseguridad alimentaria es la cuestión económica, ¿no? No tener economía para entonces acceder a alimentos. Esa es una pregunta, seguramente en los libros o en los documentos que nos mostró, ahí viene más a detalle. Y esto me hace pensar, me hizo reflexionar en una de sus láminas donde nos decía, desde 2013, sí, mucha de la política pública está orientada a la producción o el consumo, ¿no? En estos extremos. De repente, bueno, lo primero que nos salta a la mente es dejemos de estimular la producción. ¿Qué tal sería que haya producción, pero más eficiente, como bien lo decía, y eso implica que entonces también haya economía en esa mediana producción que ya está vinculada al mercado, para que entonces se puedan especializar con un tema de maquinaria diferente, costos de... O sea, enfocarnos también en esa población agrícola que tienen su margen de utilidad muy, muy tenue, muy fino, y que si están en inseguridad alimentaria, pues con mucha más razón no tienen capital de inversión para esa eficiencia que necesitamos de su producción. Hay un artículo, antes de que se me pase esta pregunta, porque es bien interesante. Hay un artículo del doctor John Scott, del CIDE, perdón, ¿sí? Del año 2014, quizás 2015, del doctor John Scott, que es uno de los consejeros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, un artículo muy interesante, porque él hace el análisis de la distribución de los subsidios al campo, demostrando que el 92% de los subsidios en el campo mexicano, en ese momento, el 92% iban a dar a manos del 20% más rico de la población. Entonces, los subsidios en el campo, pero además históricamente nunca fueron para la población más pobre, nunca, ¿no? Primero. Segundo, cuando estamos hablando de pérdida y desperdicio en este tipo de plantaciones que generan estas montañas, no estamos hablando, eso sí se lo aseguro, no lo hemos mapeado, pero se lo puedo decir con toda seguridad, sin riesgo de equivocarme, que no estamos hablando de las personas que están en inseguridad alimentaria grave, severa, no. Estamos hablando de unidades de producción agrícola que ya están en contacto con los mercados, incluso con mercados internacionales.
Tampoco estamos hablando necesariamente de los que están en el top. Los que están en el top no tienen esas pérdidas. Hacen todo con los productos. Tú vas ahí y vas a ver que hacen todo hasta con las cáscaras de naranja, ¿sí? Estamos hablando de los que están en medio, ¿no? Entonces, generar una disminución con una cantidad adicional de alimento recuperado que se pudiera verter al mercado, eso es hipotético, ¿no? Porque jamás lo vamos a poder hacer. Digo, dentro de 100 años va a seguir habiendo pérdidas de alimentos en el campo, pero si hipotéticamente lo pudiéramos poner en el campo y hacer que disminuyera el precio, con toda seguridad no le vamos a pegar a los que están en inseguridad alimentaria severa. No son los que están ahí. Los que están en inseguridad alimentaria severa, esos 6.5 millones de personas, son personas de comunidades indígenas que prácticamente están fuera de los circuitos de producción, prácticamente. Y más bien a ellos los beneficiaríamos con la disminución del precio de los alimentos, porque paradójicamente el modelo de desarrollo económico implementado en México en los últimos 50 años propició la destrucción de las cadenas productivas, a nivel incluso de la producción de subsistencia. Ya la gente ya no produce gallinas en el quintal, en el traspatio, ¿no? Perdón, una portuguesada que se me pasó, ¿no? En el traspatio, ya la gente ya no hace producción agrícola de traspatio. Necesitamos en México, y esa es otra de mis propuestas que están dentro de la estrategia nacional, un programa de producción agrícola familiar en las comunidades más pobres. Sí, entonces que no quede la idea, la impresión, cuando hablamos de cambio de paradigma, de que no hay que fomentar la producción. Hay que fomentarla eficientemente en ciertas cadenas. Y, por ejemplo, un programa, y lo hicimos en Brasil, yo participé en ese esfuerzo, 6 millones de unidades de producción agrícola familiar en 6 meses, nuevas, en el primer gobierno del presidente Lula. 6 millones de unidades de producción agrícola familiar en 6 meses, que sustituyeron lo que se estaba importando, porque en Brasil todos los comedores de las escuelas primarias y secundarias de Brasil, todas, dan comida en serio tienen un comedor como el de Chapingo, todas las escuelas primarias y secundarias del país, del Brasil. Pero cuando el presidente Lula llegó y tomó el poder, se encontró con una cuestión dramática. El 90% de los insumos de esas escuelas, de ese programa que por cierto lo habían hecho los militares inventaron el programa de comedores escolares en Brasil. El gobierno dictatorial militar en Brasil inventó los comedores escolares. Cuando el presidente Lula llegó, se encontró con que el 91% de los insumos de esos comedores escolares de Brasil venían de California. El 91%. Pues el negocio redondo era para los productores de California. Y entonces el presidente Lula llegó y le dijo al doctor Graciano da Silva, que era mi jefe, ¿no? Le dijo, oiga, ¿podemos sustituir esto para cortar los contratos con las grandes corporaciones internacionales ni siquiera eran productores, eran intermediarios, que compraban el producto, el alimento, la leche en California, la leche en polvo, y la mandaban a Brasil? ¿Podemos cortar estos contratos? Porque ahí se van miles de millones de dólares del presupuesto público brasileño. Y el doctor Graciano dijo, sí, en 6 meses te tengo 6 millones de unidades de producción agrícola familiar. Y vámonos al campo, a todo. Y entonces a empezar a hacer unidades de producción que antes no había. Y ahí, por eso cayó, casi todo el mundo dice que hubo un aumento de la clase media en Brasil y que cayó el número de personas pobres por el programa de ingreso mínimo. No es el programa Bolsa Familia. Ese no fue lo que pasa es que se le dio mucho trabajo a la gente pobre. Entonces, unidades de producción agrícola familiar que pueden sustituir las importaciones. Entonces, no, al contrario, como se destruyeron muchas formas de producción de alimentos en la agricultura familiar de traspatio en México durante el periodo neoliberal, ahora sí lo voy a decir como ya saben quién, ¿no? Como todo eso se destruyó, entonces la gente ahora ya no produce sus propios huevos, ahora lo compran. Si bajamos los precios, ese alimento que están comprando lo van a comprar más barato, teóricamente, ¿no? Si es que funcionan los mercados adecuadamente, eficientemente. Pero además tendríamos que hacer un programa nacional de agricultura familiar
para que vuelvan a usar el traspatio las familias mexicanas y volver a producir. Nada más que entonces necesitamos, y ahora sí, ahí tendríamos trabajo para millones de por lo menos para miles de chapingueros, haciendo extensionistas agrícolas que fueran, que vieran que funcionen los huertos familiares, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería la respuesta. ¿Alguien más? El doctor Jorge. Sí, muchas gracias por su presentación, doctor Genaro. Me llama la atención su última propuesta, porque en México ha habido la iniciativa del PESA y desafortunadamente habría que encontrar las razones por las cuales no entregó los resultados similares a los que nos comenta en Brasil. Usted que conoce ambas experiencias con seguridad, ¿a qué se debe que en un lugar sí funcione toda esta, digamos, promoción de pequeñas unidades de producción familiar y en México no se entregaron los resultados tan halagadores como lo que nos platica en Brasil? Bueno, yo creo que la primera diferencia es la magnitud. ¿Sí? Ustedes saben, hagan un ejercicio muy simple. ¿Qué presupuesto tenía el PESA y compárenlo con el presupuesto que tenía la Secretaría, la entonces AGARPA? No les va a llegar al 1% para empezar, ¿no? O sea, el PESA nunca tuvo, siempre se quedó a nivel como que de ejercicios experimentales en algunas zonas del país, pequeños proyectos muy localizados, con un impacto muy pequeño, ¿no? Y la verdad es que siempre, en los gobiernos anteriores, la prioridad había sido que la mayor parte de los subsidios se fueran para el rey del ganado, el rey del ajo, el rey de la leche, ¿no? Entonces, una gran cantidad de los recursos no se canalizaron hacia allá. Y segundo, creo yo que también no fue suficiente porque la FAO hacía el seguimiento técnico. Contrataban de pronto a algunos agrónomos, pero siempre los contrataban por proyecto específico. No hubo una integración, el desarrollo de un programa real de extensionismo que pudiera tener grandes impactos. Allá cuando se decidió construir 6 millones de unidades de producción agrícola familiar, en 6 meses, fueron algo así como 12,000 millones de dólares, así, de inmediato para todo el programa. Entonces, las magnitudes importan, ¿no? En Brasil siempre me sorprendió, no deja de sorprenderme, sigo yendo mucho a Brasil, tengo mucha comunicación con mis profesores, con mis colegas que hicieron el doctorado conmigo, algunos están en el gobierno, uno de ellos acaba de ser secretario con el nuevo gobierno de Lula. No deja de sorprender las magnitudes que manejan siempre en los programas públicos. Siempre cuando se anuncia un nuevo programa público, son con miles de millones de dólares. Y uno se pregunta por qué. Bueno, lo que pasa es que Brasil recauda en serio, ¿no? En Brasil se recauda el 38% del Producto Interno Bruto. En México estamos en el 12%, ahora recientemente con los grandes evasores se elevó al 14%, pero ¿saben lo que es la diferencia entre 38 y 14%? Es una cantidad de dinero impresionante que tiene en sus manos el gobierno brasileño. Y ese dinero que tiene así cantidades inmensas de dinero, de recaudación cada año, en la avenida Paulista en Sao Paulo hay algo que se llama impuestómetro. Es un tablero digital donde todos los días se está viendo a todas horas en tiempo real cuánto está recaudando el gobierno brasileño. A cada minuto lo sabe cualquier ciudadano que pase por la avenida Paulista. Es más, métanse a Google y ahí van a ver el impuestómetro, ¿no? Y van a ver que la cantidad recaudada en Brasil, que ya es 36%, pero sobre una economía más grandota que la economía mexicana, entonces ellos están recaudando el equivalente al 70 o el 80% de la riqueza que se produce en México cada año. Y eso les da la posibilidad de hacer programas con un montón de recursos. Yo creo que esa es una diferencia crucial. Bien, anuncio ya. Anuncio ya está disponible, ya pusieron disponible la presentación para quien la requiera. Ya en el chat ya anunciaron que está disponible la presentación. Parece que el doctor Vinicio quería hacer alguna pregunta. Sí.
El tema de los traspatios en México, en general, el sesgo es que se quiere para autoconsumo. Y los brasileños lo conectaron al mercado. Sin duda, yo creo que esa es una diferencia notable y fundamental. O sea, el PESA llegó a tener 3,000 millones de pesos de un presupuesto de un programa especial concurrente de casi 300,000, eso da el 1%. Pero yo creo que independientemente de la escala, nosotros siempre adoptamos el traspatio como autoconsumo. Y la gente para autoconsumo no le ve sentido esforzarse, el costo de oportunidad de su fuerza de trabajo es demasiado alto como para hacerlo. Entonces yo creo que el éxito de los brasileños estuvo en que lo conectaron a un mercado institucional que estableció unas normas muy, muy interesantes. Sí. Totalmente de acuerdo, doctor. Incluso se hizo una ley en el año 2003, una ley que establece el porcentaje mínimo de compras gubernamentales tiene que ser con pequeños productores. Al menos el 50% de las compras gubernamentales tienen que ser con productores locales. Es verdad. Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, yo quisiera preguntarle, ¿sí? Yo quisiera preguntarle al doctor Genaro, parte de nuestro auditorio, tanto presencial como virtual, se está formando en el tema de la innovación agroempresarial, ¿no es cierto? Y presentaste un esquema donde están las H's chiquitas y grandotas, y yo veo ahí en esas H's chiquitas y grandotas áreas de oportunidad para la innovación agroempresarial. No sé si estoy equivocado, así lo veo yo con mi conocimiento limitado de lo que es la innovación agroempresarial. ¿Tú pensarías que esa percepción es correcta y qué recomendación en ese esquema, en ese mapa que tú presentaste, le harías alguna recomendación a nuestros estudiantes de la maestría en innovación empresarial respecto a ubicar su mirada en ese tipo de problemas? Sí, yo creo que usted lo dijo con mucha claridad. Ya están identificadas las áreas de oportunidad prioritarias. Entonces, yo creo que gran parte de la investigación, de los esfuerzos de asociaciones con el sector empresarial tendrían que estar dirigidas a esos nichos de oportunidad. Déjenme decirles, cuando yo empecé en este tema, la verdad es que yo me quería salir corriendo del tema, tuve que hacerlo, después les platico por qué, pero alguien me propuso estudiar el tema de pérdidas y desperdicios de alimento en el año 2013. En el año 2013 no había una sola publicación sobre pérdidas y desperdicios de alimentos en México. Era muy árido, no había metodología, además a nivel mundial no había metodología estandarizada. Déjenme decirles que la metodología que desarrollamos, a raíz de que no había metodología para la cuantificación, se publicó en un boletín de la FAO, está publicado, y lo están replicando en varios países de América Latina. Yo aparezco ahí como autor. Pero cuando empezamos este tema, realmente no había nada producido, había muy poco, por decirlo apropiadamente, había muy poco de literatura sobre este tema. Ya hoy, si ustedes googlean pérdidas y desperdicios de alimentos o subproductos a partir del food waste and food loss, van a ver que ya hay una gran cantidad de esfuerzos en varias universidades para ver qué se hace con la cáscara de piña, qué hacemos con la cáscara de la sandía, qué hacemos con grandes cantidades que todos los días se desperdician en la central de abastos, cómo procesarlo, pequeñas, digamos, innovaciones tecnológicas que permiten hacer transformación in situ, etcétera. Ya hay bastante, pero no suficiente porque el tamaño del problema es enorme. Entonces sí, doctor, yo diría que por ahí hay grandes oportunidades en las H's que poníamos ahí. Así es. Así es, muy bien. Pues vamos a cerrar la brillante participación del doctor Genaro Aguilar Gutiérrez y me voy a permitir entregar a nombre del centro y de la universidad este reconocimiento. Dice así: Universidad Autónoma Chapingo, Centro de Estudios, claustro de estudios de posgrado del Centro de Investigaciones
económicas, sociales y tecnológicas de la agroindustria y la agricultura mundial, CIESTAM, otorgan el presente reconocimiento al doctor Genaro Aguilar Gutiérrez por impartir la conferencia magistral Seguridad Alimentaria a partir de una estrategia nacional contra la pérdida de alimentos. Celebrada el 2 de marzo del 2023 en el aula magna del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Chapingo, Estado de México, a 2 de marzo, y enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, firman el doctor Vinicio Horacio Santoyo Cortés, coordinador del claustro de estudios de posgrado, y el doctor Jorge Aguilar Ávila, director del CIESTAM. Muchas gracias, doctor, Gracias. por tu participación. Muchas gracias por acompañarnos.